nos acompaña aquí la legisladora provincial por el PTS en el Frente de Izquierda, Laura Vilches. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal? Buenas noches, Paula. Bueno, justamente a raíz de, hace pocos días se conoció, ¿no?, que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba convocaba a expertos a que se expidan sobre la cuestión de si se debía o no debía aplicar aquí en Córdoba el protocolo de aborto no punible. Recordemos, protocolo que no se aplica en la actualidad porque intercede un amparo, un recurso de amparo presentado por el Portal de Belén. Vos hace rato, ¿no?, que venís en la banca con una actividad importante en torno a esta cuestión. Así es, nosotros, bueno, antes de entrar inclusive a la legislatura, desde Pan y Rosas hemos sostenido la necesidad de que los protocolos que se elaboraron a nivel nacional se apliquen en nuestra provincia. Para recordar un poco de qué se tratan estos protocolos, luego de un fallo en el año 2012 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que indica cómo debe interpretarse el artículo 86 del Código Penal, que es el que plantea justamente que hay determinados casos en los que el aborto está permitido, es decir, casos de violación y casos en los que peligre la salud o la vida de la mujer, se implementaron a nivel nacional, el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de la Provincia de Córdoba, protocolos para guiar el procedimiento con el cual se deben tomar estos casos, en particular de mujeres que solicitan aborto no punible. Eso para ser, digamos, utilizado, una guía para ser utilizada en los hospitales públicos. Exactamente. Bueno, lo que ha ocurrido hace, de hecho, 4 años ya, el 13 de abril se cumplieron 4 años desde que esta guía que se implementó a nivel provincial está frenada, por esto que vos mencionabas, que es un amparo de una organización ultracatólica, el Portal de Belén, que impide que las mujeres que han sido violadas o cuya vida y salud corre riesgos producto de un embarazo que no está en condiciones, puedan solicitar esta práctica. De hecho, hoy en los hospitales públicos cordobeses, así como en muchos hospitales públicos en distintas provincias en nuestro país, no se está aplicando porque justamente con este amparo se ha frenado la aplicación de ese protocolo. Esto ha tenido un largo derrotero judicial durante todos estos años, con apelaciones, presentaciones judiciales y demás, y en este momento, como vos mencionabas al principio, el Tribunal Superior de Justicia de nuestra provincia tiene que fallar sobre la cuestión de fondo con respecto a si corresponde o no que la provincia aplique este protocolo. Lo que nosotros venimos solicitando en la legislatura provincial es que el gobierno de la provincia dé respuestas a una cuestión puntual que con el CEPROD, con nuestra abogada Leticia Cheli, venimos planteando desde el año pasado, que es que al estar en suspensión la medida, porque el Tribunal Superior de Justicia es quien tiene que definir qué ocurre con esa cuestión, la provincia no tendría ningún impedimento legal ni judicial para no aplicar el protocolo de aborto no punible. ¿Por qué? Porque el recurso de casación presentado en fines del 2013, que la Cámara Tercera de Apelaciones aceptó, es decir, que implica que pasa al Tribunal Superior de Justicia, tiene un carácter suspensivo. ¿Qué significa esto? Que los fallos de primera instancia y segunda instancia que le daban el aval a esta agrupación católica para frenarlo, quedan suspendidos. Es decir, en tanto está suspendido, ese protocolo se debería estar aplicando. Lo que nosotros hemos pedido al gobierno provincial es que nos explique por qué, si ese protocolo se debería estar aplicando, no hay directivas en los hospitales públicos para que efectivamente se aplique. O sea, vos lo que decís es que legal y jurídicamente hablando, no hay ningún elemento que hoy por hoy impida que se aplique el protocolo de aborto no punible. Exactamente. Entonces hemos hecho un pedido de informe a fines del año pasado, en septiembre de 2015. Hemos pedido en la Comisión de Salud de la legislatura que se nos responda. Hemos citado al ministro, el ministro Fortuna vino, no nos dio explicaciones, nos respondieron con lo mismo que había, con el mismo material jurídico que es el fallo de la Cámara Tercera, con el cual nosotros habíamos originado el pedido de informe, pedimos respuesta por escrito y nos volvieron a responder exactamente lo mismo, y luego del debate que se dio la semana pasada en la legislatura, la respuesta sigue siendo absolutamente limitada y no responde el gobierno a lo que nosotros estamos solicitando, con lo cual consideramos, y esto fue uno de los puntos que debatimos, que hay una responsabilidad política clara del gobierno provincial de no aplicar este protocolo, que significa que
sobre la base de los prejuicios de un grupo reducido y el accionar de esta organización católica, las 900.000 mujeres de nuestra provincia en edad fértil estamos siendo violentadas en nuestro derecho a acceder al aborto no punible. Sabemos que el aborto en nuestro país es una realidad, más de 500.000 abortos al año se realizan en la Argentina. Los datos en la provincia de Córdoba sobre la cantidad de abortos que se practican no están, digamos, no hay datos oficiales. Estamos nosotros averiguando en los hospitales y en las maternidades. Sí tenemos el dato de que han egresado en el año 2015 2.900 mujeres de los hospitales por abortos inducidos, es decir, que de mínima tenemos un número de que hay 2.900 mujeres que de alguna manera han decidido sobre su cuerpo y el problema es que han puesto en riesgo su vida y su salud. Por eso estamos exigiendo que justamente la provincia actúe, tome cartas en el asunto y ponga a aplicar este protocolo, que ya hace 2 años que por lo menos se podría estar aplicando y la provincia no ha hecho absolutamente nada. Y la desidia que muestran en las respuestas que nos han ido dando en todos estos meses marca claramente lo poco que le importan los derechos de las mujeres, lo poco que le importa a pesar del discurso demagógico que vemos que está teniendo el gobierno de Schiaretti y ha tenido también el gobierno de la Sota, porque recordemos que Fortuna continúa como ministro desde la anterior gestión. Como ministro de Salud, Como ministro de Salud, claro, dan cuenta de lo poco que le importan estos derechos. Vos te referías al debate que se dio la semana pasada en el seno de la legislatura justamente a raíz de esta noticia, de esta convocatoria del Tribunal Superior de Justicia a expertos a que se expidan del tema, y un debate muy acalorado es el que se dio con García Elorrio, ¿no? Sí. Legislador íntimamente vinculado a esta organización que vos estás señalando, que es el Portal de Belén. Te invito, si querés, a ver un extracto de la intervención que vos hacías ahí en la legislatura y después lo analizamos. Bueno. No se puede dejar pasar el cinismo del legislador que acaba de tomar la palabra, porque ahora lo presenta como que el problema es una cuestión de declaración jurada. Sí, las mujeres que no necesitamos que nos representen, los varones, decimos, y lo explicó cabalmente la legisladora Montero, decimos que si hemos sufrido una violación, la hemos sufrido y no necesitamos ni queremos que se nos revictimice poniendo en duda nuestra palabra. Y sí, con una simple declaración jurada que ya implica un esfuerzo de animarse a denunciar el abuso o la violación, se nos tiene que reconocer ese derecho. ¿Pero por qué hablo de cinismo? Porque el legislador, como bien dice, representante de una organización católica, el Portal de Belén, no contento con esto, en uno de las presentaciones que hacen los 7 cuerpos que tiene el expediente que está en discusión, pide, y escuchen bien, pide la nulidad e inconstitucionalidad del inciso 1 y 2 del artículo 86. Es decir, no quiere directamente que las mujeres que hemos sufrido violación tengamos acceso a un derecho tan elemental como no tener que sufrir la violencia que implica llevar el producto de esa violación 9 meses en el vientre y después hacernos cargo. Y cuando habla de cifras, le contesto al legislador que en el informe que se ha elaborado con respecto y con base de los datos que han ofrecido los ministerios de salud en todo el país, se suman 95.758 mujeres que han egresado de los hospitales por causal de aborto inducido. Es decir, que estamos hablando casi de 100.000 mujeres que por lo menos están en los registros públicos que han accedido a la práctica del aborto y se han atendido luego por las consecuencias que esto acarrea. Y sabemos que esa cifra está subvaluada. Entonces, si vamos a discutir, en primer lugar, no hablan en nuestro nombre. Y en segundo lugar, no toman las decisiones por nosotras, porque seguimos decidiendo interrumpir esos embarazos no deseados. Lo que no queremos hacer es pagar con la vida. Lo que no queremos hacer es pagar con la salud. Eso es lo que estamos pidiendo.
Laura, se veía ahí en tu intervención que García Elorrio no solamente apoyó este recurso de amparo que bloquea la aplicación del protocolo de aborto no punible, sino que directamente quiere avanzar eliminando los artículos en el Código Penal que implican esto. Así es. Para explicar un poquito, los argumentos del legislador son, para la presentación del amparo, y los repitió ahí en la Cámara, es que con una simple declaración jurada, las mujeres andaríamos por ahí abortando como si fuese una práctica muy cómoda y muy satisfactoria, aparentemente. Entonces, él sostiene que tiene que mediar denuncia judicial, que a la mujer tiene que pasar por toda la instancia de revictimización, que tiene que contar una y otra vez las situaciones de violencia por las que fue atravesada, inclusive dentro del propio matrimonio, porque sabemos que las violaciones existen dentro del matrimonio, y por lo tanto tiene que haber muchos más obstáculos para que una mujer pueda acceder al aborto no punible. Ahora, en la Cámara, con todo este alegato sobre el problema de la declaración jurada o no, lo que está haciendo es camuflar su pensamiento más profundo y completamente reaccionario, porque como yo mencionaba ahí, en sus apelaciones y en sus medidas judiciales, en las presentaciones que hace, no contento con bloquear el protocolo de aborto no punible, lo que pide es que se anule el inciso 1 y 2 del artículo 86 del Código Penal, que justamente plantea estas excepcionalidades para acceder al aborto. Es decir, que lo que pretende es que las mujeres violadas tengamos esos hijos y paguemos nuevamente con otra forma de violencia la responsabilidad del varón machista que ha violentado nuestra voluntad de una u otra manera, y ni hablar de que en caso de peligro de la salud para la mujer también esto está siendo un impedimento. ¿Y te respondía García Elorrio después de esta intervención? Obviamente, frente al que dejamos al descubierto su cinismo, lo que hizo fue retirarse de la Cámara porque era insostenible la posición que de hecho sostienen estos grupos. Y a eso hay que agregar, que fue otro de los aspectos que yo planteé en la intervención, que estos sectores que dicen defender la vida, que hablan de la defensa de la vida, que están estrechamente vinculados a esta institución, que es la Iglesia Católica, amén de las creencias de cada persona, hay una institución que está muy interesada en el control de la vida de las mujeres y del cuerpo de las mujeres, y que históricamente no ha mantenido siempre la misma posición sobre si el aborto es considerado pecado de homicidio o no. De hecho, la Iglesia durante la Edad Media, con San Agustín y Santo Tomás como sus teólogos, ha planteado que no hay vida hasta tanto el cuerpo no se junte con el alma, y eso sucede mucho tiempo después del momento primero de la concepción. A partir del siglo XVIII, recién con Pío IX como Papa, se plantea que hay vida desde la concepción. Y recién en el neoliberalismo, por ejemplo, se va a implementar el Día del Niño por Nacer, que coincide justamente con el sumum de la avanzada de la Iglesia, una Iglesia, por otra parte, que nos habla de defender la vida, y tiene en sus filas a curas pedófilos y abusadores que le arruinan la vida a sus víctimas, que generan suicidios, que provocan un montón de trastornos y sufrimientos a muchísimos niños a lo largo de la historia, lo han hecho. Nos habla de la defensa de la vida y de los derechos del niño, ¿no? Es un cinismo completo, y eso es lo que quedaba al descubierto en la sesión, así como también, como te decía al principio, la desidia gubernamental para defender un derecho que está consagrado en el Código Penal desde 1920 y que desde el 2012 tiene una interpretación. Ahora, más allá de los casos puntuales en los que se habilita a partir de este artículo del Código, de esta serie de artículos del Código Penal, ¿cuál sería la salida más de fondo, ¿no? Bueno, nosotros más allá de estas excepciones. Está muy bien la pregunta, porque en definitiva que no esté hoy legalizado el derecho al aborto, que sea seguro, que sea gratuito en los hospitales públicos, implica que en las distintas provincias las mujeres que tienen estas situaciones extremas no puedan acceder a los abortos no punibles, y que a nivel general la mayoría de las mujeres jóvenes y de los sectores populares paguen con su vida o con consecuencias sobre su salud la decisión
que se toma sobre la interrupción de los embarazos. Porque hay que decir algo que es claro y que es un hecho, que por eso yo le contestaba con el tema de las cifras a Elorrio, porque dice que son cifras infladas, que no existen. Las mujeres decidimos. Decidimos cuándo ser madres, decidimos cuándo no ser madres. El problema es que pagamos con nuestra vida y con nuestra salud esa decisión, que tiene que ver con, como te decía, un sector minoritario de la sociedad, que es el que no avala esta decisión. Entonces lo que creemos es que hay que pelear por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. En la misma sesión presentábamos un pedido de declaración a la legislatura provincial para que se expida y le indique a los diputados y senadores nacionales por nuestra provincia que se trate el proyecto de ley que está presentado en el Congreso Nacional de legalización del derecho al aborto y que cuenta con firmas de más de 70 diputados de todas las fuerzas políticas, del PRO, del radicalismo, del Frente para la Victoria, de distintas fuerzas provinciales y nacionales. Una gran campaña, ¿no?, en la que confluyen. Una gran campaña, es un proyecto que se presentó por primera vez en 2007 y que contó con 75.000 firmas a nivel nacional, que tiene el apoyo de más de 360 organizaciones de todo el territorio argentino. Entonces, el aborto es una realidad y lo que tenemos que hacer es darle una solución para que quienes paguen con su vida y con su salud no sean las mujeres trabajadoras y de los sectores populares que no tienen dinero para pagar, por otro lado, un aborto en condiciones más o menos salubres, como sí tienen las de los sectores y que desde más ya que altos. también forma parte de la demanda de Ni Una Menos, ¿no? Cuando decimos Ni Una Menos también estamos hablando de las mujeres que mueren víctimas de abortos clandestinos. Así es, claramente fue una de las consignas el pasado 3 de junio y la volveremos a levantar este próximo 3 de junio, que ya estamos empezando a preparar para salir a las calles. Bien, bueno, muchísimas gracias, Laura. A ustedes.